Hola, vamos a meternos de lleno en un tema fascinante, la relación entre una persona, cualquiera, y eso tan grande y complejo que llamamos sociedad. ¿Cómo nos va dando forma? Y sobre todo, ¿podemos nosotros darle forma a ella? Y para empezar lanzo una pregunta, así, directa. Pensemos un momento. Cuando se elige la ropa, la música que se escucha, incluso las propias opiniones, ¿quién elige de verdad? ¿Es una decisión 100% propia o es la sociedad la que está de alguna forma susurrando al oído? Justo esa tensión es lo que vamos a explorar. A ver, esta es la hoja de ruta que seguiremos. Empezamos por lo más pequeño, el individuo, luego, ¡zas!, abrimos el plano para ver los grupos, las estructuras sociales. Después nos ponemos un poco teóricos para entender cómo funciona todo esto. Y al final volvemos al individuo, pero con una mirada completamente nueva. Venga, pues nos metemos en faena. Empecemos por la pieza más pequeña del puzzle, pero también la más importante, claro, el individuo. Aquí hay dos conceptos que son la clave de todo. Por un lado, la autonomía, que es, pues básicamente, la capacidad de ponerse las propias reglas, de actuar porque se está convencido de algo. Y por el otro, la heteronomía. Esto es justo lo contrario, cuando las acciones vienen guiadas por algo de fuera, ya sea la familia, la ley, la presión de los amigos, lo que sea. Y ojo, que esta diferencia es fundamental, porque en el día a día, la línea que las separa es súper fina. Ahora lo veremos. Y este ejemplo es que lo clava. Ilustra perfectamente lo que es la heteronomía. El caso de Paola, nos muestra a una persona cuya brújula moral no tiene un norte fijo, no se basa en sus convicciones, no. Su brújula da vueltas sin parar, buscando siempre el aplauso, la aprobación de los demás. Al final, sus decisiones no son realmente suyas, ¿verdad? Son del público. Vale, vamos a abrir el plano un poco más, porque, como se suele decir, nadie es una isla. Formamos parte de grupos, y claro, cada grupo tiene sus propias reglas. Y lo más interesante es que muchas veces ni siquiera están escritas. Fijaos qué interesante este caso, porque saca a la luz esas reglas invisibles de las que hablaba. Tenemos a Hugo y a Sofía. Viven en la misma sociedad, en el mismo entorno, pero las expectativas, lo que se espera de cada uno, es radicalmente distinto. ¿Por qué? Pues porque, sin darnos cuenta, pertenecen a grupos diferentes, aquí definidos por el género, y cada uno de esos grupos se rige por normas sociales que no tienen nada que ver. Y esto, claro, tiene un nombre técnico. Son las normas morales. Pero ojo, no pensemos en una moral universal, en plan el bien y el mal. No. Se refiere a los códigos de conducta, a los valores de un grupo concreto. Una comunidad, una familia, incluso un grupo de amigos. Es como el software que tenemos instalado y que hace que nos comportemos de una manera u otra en sociedad. Y a veces estos grupos van un paso más allá. Se definen directamente por ir en contra de la cultura dominante. El ejemplo de los Panchitos en Ciudad de México es que es buenísimo para entender esto. Crearon un universo propio, con su forma de vestir, su manera de hablar, sus propios rituales, todo para marcar distancias y construirse una identidad totalmente al margen de lo que se consideraba normal. Venga, seguimos alejando el zoom. Ahora vamos a una vista casi de satélite, a vista de pájaro, para ver cómo funciona esto a lo grande. Porque la pregunta es, ¿cómo hemos pasado de vivir en grupitos pequeños a estas sociedades tan complejas, a naciones con millones y millones de personas? Pues esta línea de tiempo nos da una buena pista del viaje. Empezamos en unidades súper pequeñas, basadas en la familia, en el clan, hordas, tribus. De ahí saltamos a la sociedad feudal, ¿no?, con esa estructura tan rígida. Y de repente, ¡boom!, llega la revolución industrial y lo pone todo patas arriba. La gente se va del campo a la ciudad, aparecen nuevas clases sociales y así poco a poco llegamos a lo que conocemos hoy, el Estado moderno con sus fronteras bien definidas y su gobierno. Para poder entender estos saltos tan enormes, los sociólogos usan un concepto que puede sonar un poco técnico, pero que es súper útil: el modo de producción. Dicho en plata, no se trata solo de qué produce una sociedad, ya sean patatas o móviles. Lo importante es cómo lo produce y, sobre todo, quién tiene el control de los medios para producirlo, porque eso, al final, es lo que lo define todo. Y es que aquí está el quid de la cuestión. El poder está en sitios diferentes según el sistema. Pensemos, en el feudalismo, ¿dónde está el poder? En la tierra. Quien tiene la tierra, manda. En el capitalismo, ¿dónde está? En el capital, claro. El dinero, las fábricas, la maquinaria. Y en el socialismo, la teoría dice que ese poder, esos medios de producción, deberían ser de toda la sociedad. Como vemos, cada sistema crea un tablero de juego completamente distinto, con unas reglas y unas relaciones de poder que no tienen nada que ver. Claro, con toda esta complejidad, ¿cómo se le da sentido a todo? Pues distintos pensadores han creado algo así como unas gafas teóricas, unas lentes que nos permiten enfocar y ver con más claridad diferentes partes de la realidad social. Las primeras gafas que nos ponemos son las del positivismo de Comte,
Él fue, digamos, el pionero en intentar que la sociología fuera una ciencia como la física o la química. Su idea era bastante directa. Si hay leyes que explican cómo se mueven los planetas, ¿por qué no va a haber leyes que expliquen cómo se comportan las sociedades? Y todo de forma objetiva, sin meter opiniones ni juicios de valor. Luego llega Marx y se pone unas gafas completamente distintas, las del conflicto. Para él, la sociedad no es un sistema que busca el equilibrio. ¿Qué va? Es un campo de batalla, una lucha constante. De hecho, decía que toda la historia de la humanidad no es más que la historia de la lucha de clases por controlar los recursos. Así que, para Marx, el motor que mueve el mundo no es la paz, sino la tensión económica. Y como respuesta a esa visión de conflicto de Marx, aparece Durkheim con el funcionalismo. Él se pone otras gafas y ve la sociedad como si fuera un cuerpo humano, un organismo vivo. Cada parte, la familia, el sistema educativo, el gobierno, sería como un órgano. El corazón, los pulmones, cada uno hace su trabajo, cumple su función, para que todo el cuerpo, o sea, toda la sociedad, se mantenga en equilibrio y siga funcionando. Y si nos venimos a tiempos más recientes, tenemos las gafas de Habermas, que se centran en algo que hoy nos toca muy de cerca, la comunicación. Lo que él nos dice es que el poder no está solo en el dinero o en las instituciones, está también en la palabra, en el diálogo. Y claro, en la era de las redes sociales esto es más evidente que nunca. La capacidad de comunicarse, de organizarse, como vimos en la primavera árabe, se puede convertir en una fuerza para el cambio tan bestial como cualquier otra. Y con todo esto en la mochila, con todas estas ideas, volvemos al principio, cerramos el círculo y volvemos a poner el foco en el individuo. Pero claro, ahora la cosa ha cambiado. La perspectiva ya no es la misma. Y esta es, para mí, la idea más potente de todas. No somos simples marionetas que la sociedad mueve a su antojo. En el momento en que se entiende cómo funciona el sistema, cuáles son sus reglas, sus estructuras, se deja de ser solo un producto pasivo y se pasa a ser un posible arquitecto. Entender el juego es el primer paso para poder cambiar las reglas. Un agente de cambios sociales, básicamente, alguien que deja una huella imborrable en la sociedad. Y esta lista es muy reveladora, porque nos obliga a entender algo súper importante. El concepto es neutro, no va de ser bueno o malo, va de tener un impacto tan profundo que cambia, para bien o para mal, la estructura misma de la sociedad, la transforma. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto las reglas, las estructuras, las diferentes formas de mirar la sociedad. Así que la pregunta del principio, esa de si las decisiones son realmente propias, quizás se queda corta. La verdadera pregunta, la que importa ahora, es, ahora que se conocen las reglas del juego, ¿qué se va a hacer al respecto?